Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a todos y bueno, esperemos que esta tarde sea, el tiempo que vamos a pasar juntos, un rato agradable para todos y que en un momento determinado, hacia el final de la charla, pueda haber como una pequeña tertulia del tema. Bueno, un poco ya he hecho como el prólogo ya mi compañera Olga a lo que sería la filosofía. Yo cuando se lo estaba diciendo aquí a José Manuel, el director de Nueva Acrópolis aquí en Valencia, cuando elegí ese tema, primero me gustó y segundo me parecía como muy sencillo. Pero en el momento que empecé a pensar y a reflexionar sobre él, dije, qué complicado. ¿Sabéis por qué es complicado? Porque hay tantísimas cosas que nos aporta la filosofía, tantos ejercicios, tantos elementos para trabajar con nosotros mismos, que claro, la disyuntiva estaba en cómo lo iba a enfocar, más o menos en una hora o un poquito menos, siendo que si se hablaba de todo, pues nos pasábamos aquí días, semanas y mucho más. Entonces ya sabéis que si queréis profundizar, ya después de la charla podemos seguir hablando o también podéis venir el lunes a lo que es la presentación del curso. Bueno, se trata de ejercicios filosóficos para una vida más consciente y plena. Se me iba a escapar la palabra espirituales, pero es que es así. Si vamos, por ejemplo, a los filósofos clásicos, vamos a ver que cuando hablan de esos ejercicios le añaden el elemento espiritual, porque entendían que el ser humano no solamente era un cuerpo, unas emociones, una mente, sino que había algo que trascendía todo eso y que era realmente en esencia lo que es cada ser humano. A eso en una primera instancia le llamaban el alma y es justamente hacia lo cual está abocada la finalidad de la filosofía. Aquí me he puesto como una especie de indicadores de lo que tengo que ir hablando para no pasarme. Y entonces vamos a comenzar sobre el concepto que tenían en el mundo clásico, en la antigüedad, la filosofía. Tengo que hacer una aclaración. Justamente como el marco de la filosofía es tan grande, no solamente en Oriente y en Occidente, he tratado de ajustarme fundamentalmente en la filosofía de origen occidental, que nos viene del helenismo, de Grecia. Entonces, ¿qué entendían por filosofía? Entendían por filosofía como fundamentalmente una forma de vida. O sea, ellos, si vinieran, por ejemplo, en el mundo actual, un filósofo de antaño, y de pronto oyera a alguien, a un llamado filósofo, por ejemplo, que tiene una cátedra y tal, con todos mis respetos, hablar sobre el ser, el tal, el cual, a nivel, por ejemplo, intelectual, a nivel de tener toda una formación que es indiscutible, bien, les parecería bien, pero si a lo mejor observaran a esa persona en su vida cotidiana y tal vez pudieran ver que esa vida cotidiana no responde en absoluto con ese ideal filosófico, no entenderían nada, dirían, están locos. Porque para ellos lo intelectual, con lo que era la parte de deducir las potencialidades que tenía el ser humano, los valores morales o virtudes, como lo queráis llamar, iban íntimamente unidos. O sea, el filósofo que hablaba, en general, siempre ha habido excepciones, pero en general, que hablaba sobre elementos de, por ejemplo, valores, ya fuera del amor, de la amistad y otras tantas virtudes, no solamente es que hablara de ellas, sino que su propia vida trataba de ajustarse a eso que él pensaba y creía. Por eso, para el mundo clásico, la filosofía era una forma de vida. Dios gracias, desde hace ya varias décadas se está reivindicando lo que es justamente ese sentido esencial de la filosofía. Tengo que decir algo y en pos de lo que es, en pro de lo que es la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, porque nosotros de alguna manera, ya desde el año 57, fuimos pioneros en eso, en el sentido que nosotros siempre concebimos la filosofía
como algo eminentemente práctico, porque si no, no tenía sentido. Entonces, aquí, por ejemplo, ellos hablaban mucho de lo que era la accesis, o sea, la accesis no es ya ese concepto que nosotros entendemos actualmente como pues, una abstinencia a nivel de alimentación, de llevar una vida pues, más o menos agradable, o a nivel sexual, a nivel pasional, no, sino que el accesis viene justamente de un término que es akkesis, que para ellos significaba ejercicio filosófico espiritual. O sea, era una manera de acceder, de alguna manera de levantar dentro de uno mismo aquellas cosas mejores que todos nosotros, todos como seres humanos, tenemos. Entonces, la filosofía era como, he puesto aquí el gimnasio del alma, y es así, porque ellos pensaban, igual que el atleta, cuando va al gimnasio, y actualmente también va a un gimnasio, se entrena físicamente y entonces pues mejora la apariencia física y aparte hay más energía y la energía corre mejor por todo el cuerpo. Ellos concebían que la filosofía era la gimnasia del alma y el filósofo era el atleta del alma, o sea que se tenía que entrenar todos los días. Entonces, fijaros, nosotros normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Actualmente, por el sistema también de creencias, por lo que se estila, por el ambiente general que hay como una especie de culto a lo que es la parte física. Ya creo que eso no hace falta explicarlo. Y realmente el gran tiempo de cada una de las cosas que hacemos al día, si nos fijamos un poco y reflexionamos en ello, lo dedicamos fundamentalmente para alimentar el cuerpo, para abrigar el cuerpo, para cuidar el cuerpo, para mantenerlo bien, pero dejamos de lado dos elementos bastante de lado, a lo mejor lo cuidamos un poco, pero no es comparable con lo otro, lo que es el elemento mental y emocional de cada uno de nosotros. Eso es muy importante. Sabéis que dentro también, aquí ya me dice que de aquí no tengo que pasar. Entonces, quiero decir que es como que esa parte emocional y mental estamos como todos como un poco perdidos y creo que eso también es una realidad. Para ellos, el trabajar sobre el elemento emocional y mental era simplemente un medio, no era un fin. Era un medio de poder, de alguna manera, alimentar adecuadamente lo que era el alma de cada ser humano, porque aquí podemos hacer referencia a lo que decía Platón sobre el alma prisionera. El alma, ellos concebían que era aquello que anima a cada uno de nosotros. Habéis visto que cuando todos habremos vivido la experiencia en algún momento de que un ser querido, un familiar ha fallecido, vamos, por ejemplo, al tanatorio, lo vemos, y esa persona con la que hablamos, con la que convivimos, con las que, por ejemplo, tomamos un café o compartimos distintas cosas, no lo vemos ahí, vemos que falta algo. Entonces, ellos entendían que la vida que nosotros estábamos viviendo es una vida efímera y que más allá de la muerte existían otras cosas. Es decir, que aparte el ser humano en esencia, cuando dejaba el cuerpo, pues no dejaba de vivir. De ahí que, por ejemplo, Platón comentara que los vivos, ¿de dónde vienen los vivos?, le preguntaban. De los muertos. ¿Y de dónde vienen los muertos? De los vivos. O sea que es como una moneda de dos caras, donde fundamentalmente es la vida, con una experiencia determinada y con otra diferente. Una con cuerpo y otra sin cuerpo. Hablo más o menos claro porque así es como ellos entendían que era el ser humano. Vamos a ver que más allá de todas las escuelas, ya pueden ser las de Epicuro, las de, por ejemplo, el platonismo, el estoicismo y otros tantos movimientos de la Grecia antigua, si bien tenían sus matices diferentes, sus propias características, todos en el fondo y en lo esencial coinciden en lo mismo, de que la filosofía es un elemento
que tiene que ayudar al hombre a mejorarse y a realizarse. Es decir, porque entienden, fijaros, lo que voy a decir ahora, estamos hablando de casi 2000 años o más, pero actualmente está pasando. El ser humano se ve sumido en un desconcierto, en una incertidumbre, en una desconfianza, en toda una serie de miedo y de pasiones como puede ser la cólera, la ira, etcétera, etcétera. Todos esos elementos que continuamente nos están atrapando y nos impiden realmente un poco detenernos y reflexionar sobre realmente quiénes somos y qué realmente es la vida. Entonces, aquí habla de esculpir la propia estatua. Ellos decían, el ser humano tiene que esculpir su propia vida. Y eso ponían el ejemplo simbólico de la estatua, su propia estatua. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que la escultura era una disciplina que sustrae, no es que aporta como la pintura. Ellos entendían que en un bloque de mármol, ya dentro de ese bloque de mármol había una imagen. Simplemente el artista lo que tenía que hacer es descubrirla en la medida que iba trabajando con ella y quitarle todo aquello que le sobraba. He elegido algunas frases, pocas, que vayan acompañando lo que vamos diciendo. Fijaros sobre eso de esculpir la propia estatua lo que dice Plotino, que era un neoplatónico, como sabéis. Dice, si todavía no ves tu propia belleza, haz como el escultor que debe crear una estatua hermosa. ¿Qué es lo que hace? Le quita, cincela, pule y limpia hasta que aparece el bello rostro de la estatua. Del mismo modo, tú también debes quitar todo cuanto sea superfluo y enderezar lo torcido, purificando lo opaco para convertirlo en brillante, sin dejar de esculpir tu propia estatua, hasta que brille en ti la claridad divina de la virtud. O sea, entendían que el antídoto, porque ahora vamos a hablar de que la filosofía es una terapia del alma, el antídoto para la enfermedad del alma, y vamos a ver en qué puede consistir, era justamente el poder educir esos poderes latentes, esas fuerzas interiores que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces habréis vivido a lo largo de vuestra vida, por ejemplo, circunstancias por ejemplo, que han dicho, pues me voy a animar y voy, yo qué sé, a recitar una poesía? Y a lo mejor uno es muy tímido, muy tímido, muy tímido. Y uno al principio dice, esto es imposible, no lo voy a poder hacer. Y se pone a hacerlo, empieza a trabajar sobre ello, tiene que poner esfuerzo. Ojo, ellos dicen que hay un arma poderosísima que tiene el ser humano para trabajar consigo mismo, que es la fuerza de voluntad. Eso es lo que le hace al ser humano que pueda llegar a conseguir cosas, en este caso de las que estamos hablando. Y entonces de pronto uno se da cuenta que ha sido capaz de recitar una poesía, que aparte le felicitan, uno se da cuenta que más o menos lo ha hecho bien y uno dice, yo en la vida hubiera pensado que pudiera hacer esto. Pues eso pasa con muchísimas cosas. Hay cantidad de fuerzas interiores que tenemos que están latentes, que quiere decir que están ahí como dormidas y que hay que despertarlas. Entonces la filosofía lo que trata es de despertar esas fuerzas que están dormidas dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué fuerzas pueden ser? La de la generosidad, la de la fraternidad, la del amor, la de la comprensión, la de la empatía. Bueno, sería largo, habrían cientos y cientos de ese tipo de valores o de fuerzas, ¿no? Y es la terapia, también concebían los filósofos que la filosofía era la terapia del alma, porque el alma, el ser humano pensaban, el ser humano está enfermo porque no disfruta realmente de la vida, aunque aparentemente sí lo haga, porque de pronto en un momento determinado, a pesar de poder tener aparentemente todo lo que le hace falta y no faltarle nada, es como que siente un vacío interior. Entonces ese vacío interior, ¿cómo se llena? Lo llena la filosofía. La filosofía no solamente nos enseña a pensar y a poder ejercitar lo que es la mente, sino que nos enseña fundamentalmente a conocernos a nosotros mismos. Y si nos conocemos, eso nos permite trabajar con nosotros. Al decir conocernos,
no significa solamente que podamos descubrir, porque vamos a descubrir elementos que están un poco así, ¿no? Y que hay que un poco enderezarlos, hay aristas que hay que pulir, hay cosas con las cuales uno tiene que trabajar fundamentalmente, pero también va a encontrar uno cosas buenas. Por eso para ellos era tan importante de ahí crear, como dice aquí, crear hábitos saludables para poder recuperar esa armonía perdida, crear hábitos saludables a todos los niveles, ¿no? Que hagan que el ser humano se encuentre más liberado de todos esos pesos y se pueda reencontrar más consigo mismo. Entonces, estas cosas iban encaminadas siempre a que el ser humano se descubriera realmente quién es, porque ¿cuántas veces nos hemos preguntado? Yo sé que parece una frase tópica, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pero bueno, si ahora yo preguntara, vamos a contestar todos, a ver, vamos a decir, ¿quién soy yo? Lo vamos a tener un poquito difícil a lo mejor. Y decir, ¿de dónde venimos? A lo mejor por ahí tampoco la cosa está muy clara. ¿Y a dónde vamos? Pues tampoco mucho, porque el futuro también a veces produce esos temores y esa incertidumbre en nosotros. Fijaros, estamos continuamente preocupados de lo que vamos a hacer mañana, pero no estamos ocupándonos, sino que estamos preocupados. Lo que tendríamos que hacer es ocuparnos y ver, a ver de qué manera yo puedo vivir todo esto de la mejor manera posible. Entonces, para ellos era fundamental. Habéis visto, uno se va al médico y uno tiene que poner bien, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? Y dice, usted se tiene, ya sea una medicina natural, como puede ser homeopatía, fitoterapia o bien alopática, una pastillita, todos los días se tiene que tomar una pastillita, tiene que tratar de no comer tal cosa, esta otra le puede venir bien, y todo eso lo tenemos claro. Bueno, pues a nivel, por ejemplo, filosófico, a nivel filosófico discipular, como ellos dirían, pues uno también tiene que tomarse esas pastillas que alimentan el alma. Había un tetrafármacon, que es que decía que realmente que a los dioses no hay que temerlos, la muerte no existe, que las cosas se pueden superar y que el hombre realmente puede encontrarse consigo mismo. Tela marinera, porque todo eso es bastante difícil a la hora de vivirlo, ¿no? Entonces, dice aquí que hay que aplicar cada día lo aprendido, eso es muy importante. Es decir, aquello que el filósofo va aprendiendo, ¿cómo va aprendiéndolo? Pues aquí ya, en este momento y después cuando hablemos de la atención, vamos a hablar de las máximas. ¿Habéis visto de las máximas, por ejemplo, filosóficas? Que es como una síntesis de todo un conocimiento. Por ejemplo, nosotros elegimos una máxima de un filósofo. Ahora mismo voy a elegir una que la voy a decir más adelante. Sí, bueno, está aquí como terapia. Dice, la escuela del filósofo es una clínica. Y entonces uno dice, oye, qué bien queda, ¿no? Pero ¿qué quiere decir con todo esto? Que la escuela del filósofo es una clínica. Es una síntesis de toda una reflexión que se ha podido hacer previamente, que alguien antes de nosotros nos hizo el favor de hacerlo y entonces ahora nos lo pone comprimido, es como un perfume, ¿no? Y entonces nosotros lo olemos y lo que tenemos que tratar es de poder acceder a lo que es el origen de ese perfume, ¿no? Y dice también, eso lo dice Epicteto, y Epicuro respecto a lo que la filosofía es una terapia, dice, nuestra única preocupación debe ser curarnos. Nadie es demasiado joven o demasiado viejo para ocuparse de la salud de su alma. Y hablando de los hábitos, Epicuro comenta, démosle gracias a la bienaventurada naturaleza que ha hecho que las cosas necesarias, fijaros, resulten fáciles de obtener y que las cosas difíciles de alcanzar no resulten necesarias. Habéis visto que cuántas veces, ¿cuál es el gran problema que tenemos? Que nosotros tenemos invertidas las cosas. Esto, fijaros, que hace ya más de un milenio, bastantes siglos, ya Epicteto lo comentaba, cuando hablaba de que hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen. Pues aquí nosotros llevamos un follón terrible, porque es decir, que nos preocupamos de las cosas que no dependen de nosotros y las cosas de que sí dependen de nosotros las dejamos de lado. Pongamos un ejemplo.
En un momento determinado vienen esas pruebas de la vida, esas adversidades donde la vida de pronto aparentemente nos golpea. Digo que aparentemente porque más adelante hay también un pensamiento que recoge esto. Nosotros no sabemos realmente eso si es bueno o malo. A lo mejor una desgracia aparente después resulta que no lo es. Y entonces nos golpea, y cuando nos golpea, evidentemente nos hace daño, nos sentimos mal, pero lo que tenemos que tal vez en ese momento preguntarnos es más que por qué está sucediendo, para qué está sucediendo. Ahí es donde podemos nosotros aprender. Normalmente, fijaros, uno de pronto le viene una enfermedad que no es agradable, que es fuerte, démosle el nombre que queramos, lo que queráis, pero algo que realmente nos golpea, ¿no? Y entonces empezamos, ¿y por qué me ha surgido esto? ¿Por qué me ha pasado lo otro? Soy un desgraciado, Dios no se ocupa de mí, bueno, toda una retahíla. Y entonces todo eso ocupa nuestra visión de nuestro mundo emocional y mental, y opaca y va como cubriendo de velos nuestra parte más íntima. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que realmente, si yo tengo ya una enfermedad y yo haré todo lo posible para ver si me puedo poner bien, hay remedios, pues voy a llevarlos a cabo, pero hay algo muy importante que sí depende de mí. Es decir, yo tengo esta experiencia y bueno, no puedo hacer otra cosa. Voy a tratar de ver de qué manera puedo, por ejemplo, curarme, pero fundamentalmente aquí esto sí depende de mí. Es la parte humana, la parte íntima, moral de mí. Es decir, yo cómo puedo mejor vivir esta experiencia. Eso sí depende de mí, el cómo yo vivo las cosas. Y vuelvo a decir, lo que aparentemente es una desgracia, nosotros no sabemos. Yo siempre se me ha quedado aquí un poco grabado, ¿os acordáis lo de las Torres Gemelas, no? Pues cuando pasó un tiempo aparecieron casos muy curiosos, varios, y entre ellos estaba que en algunos casos, días antes o semanas antes, por ejemplo, les habían despedido del trabajo. Y bueno, se habían acordado de todo, eran unos desgraciados, y fijaros de lo que se libraron. Otra persona había caído enferma, es decir, ¿quién sabe realmente las repercusiones que pueden tener las cosas? O sea, desconocemos tanto porque ahí está el misterio de la vida. Lo que está claro es que, según dice también, por ejemplo, Marco Aurelio, en sus meditaciones, al ser humano no le puede ocurrir nada que sea ajeno al ser humano. Todo lo que nos ocurre es natural. Es tan natural como las estaciones. O sea, nosotros miramos la naturaleza y vemos que todo está perfectamente organizado, que a la primavera le secunda, por ejemplo, el verano, después el otoño, el invierno, están las estaciones, ¿no? Entonces los filósofos, hay una imagen muy bonita que dice, hay que fijarse, por ejemplo, en las estaciones, donde todas las cosas, ya sean dentro de lo que es la vegetación, los animales y demás, en cada uno de sus ciclos tiene sus propias características y todo viene de forma natural. ¿Qué pasa? ¿Que el ser humano tiene que ser algo antinatural, fuera de la naturaleza? Ese es el problema que tenemos, que a veces por nuestro egocentrismo, por nuestros egoísmos, nos creemos que estamos fuera de la naturaleza. Por eso le estamos haciendo tanto daño y ella pues se está resintiendo. No es que se esté vengando, es que si nosotros nos metemos, por ejemplo, venenos, pues nos salen sarpullidos, nos salen toda una serie de cosas, y a la Tierra como ser vivo le pasa exactamente lo mismo. Entonces la filosofía es una terapia y hay que despojarse de las pasiones, de la cólera, de los odios, de los celos, todas esas cosas que nos van atrapando, aunque no sean en grado muy grande, pero continuamente. Hay cantidad de filósofos, Plutarco, Séneca, Cicerón, justamente. Estaba antes viendo un libro que Séneca habla sobre la amistad, creo, y sobre otro tema que hablan sobre la amistad, sobre cómo vencer la cólera, sobre la fraternidad, sobre el amor, sobre la ira. Os lo aconsejo porque son una medicina realmente. Y bueno, ahora ya nos vamos a centrar un poco en algunos elementos fundamentales dentro de lo que es el desarrollo de la filosofía entendida como una forma de alimentar nuestro mundo interior, nuestra alma. Entonces, una de las cosas importantes, me lo voy a traer para aquí para que no haga este ruido,
es, por ejemplo, la atención. Bueno, parece ser que no. Hay algo aquí. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? No lo sabes. Bueno, pues era un misterio así. Le da un poquito así, tiene incluso efectos especiales, ¿no? Con ruidos y todo. Entonces, bueno, hay algunas cosas que aquí, por ejemplo, curiosamente, hay un filósofo del primer siglo de nuestra era que seguramente habréis leído o conoceréis, que es Filón de Alejandría, de corriente estoico-platónica, que tiene por ejemplo, dos textos donde hay toda una serie de listados que hablan de ejercicios a hacer: dominio sobre sí mismo, la escucha, el diálogo, la atención, la meditación. Ya vamos a hablar de ellas. Entonces, primero vamos a hablar de algo que es fundamental en lo que es el trabajo del ser humano consigo mismo, que es la atención. La atención, que es una continua vigilancia y estar alerta. ¿Qué quiere decir la atención? La atención quiere decir que nosotros estamos totalmente fuera de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que podemos estar haciendo muchas cosas, pero las hacemos más bien de una forma rutinaria, llevados por la inercia. Un día se secunda a otro. ¿Habéis visto la película El día de la marmota? Que un día se sucedió a otro, hasta que hubo algo que lo rompió, ¿no? ¿Qué es lo que rompió? Él quiso hacer algo que rompiera todas esas cosas que estaban pasando. Es decir, que hay cosas que se repiten. La repetición en sí misma no es mala, porque incluso dentro de esos ejercicios o hábitos que tiene que adquirir el filósofo, tiene que haber una constancia, hay que hacerlo todos los días y hay que hacer los hábitos y reincidir, porque es como he dicho, un entrenamiento. Uno dice, yo me entreno todos los días, le dedico una hora a estar corriendo o a hacer, por ejemplo, pesas o a estar haciendo ejercicios en casa. Bueno, pues con la filosofía pasa exactamente lo mismo, no, más aún, porque aún es más importante, porque está tratando de cosas mucho más íntimas, ¿no? Pero estamos un poco fuera de nosotros mismos, estamos en otra cosa. Habéis visto a veces cuando incluso vamos a trabajar, si tenemos que ir andando, el cuerpo ya se ha aprendido, porque tiene su memoria, ¿eh? Entonces se ha aprendido ya el camino, vamos andando y de pronto uno a veces le entra un poco y se queda así parado y dice, ¿dónde estoy? Y bueno, uno se da cuenta que está en el lugar donde tiene que estar, pero el cuerpo había andado de alguna manera como si fuera solo. Es decir, que hay una repetición, pero una repetición no basada en un aprendizaje, porque que se repitan las cosas no son malas. Yo puedo todos los días repetir el mismo trabajo, aparentemente, estar con las mismas personas, pero cada día es diferente. Y ese repetir a mí me da la posibilidad de poder seguir aprendiendo sobre esas cosas que estoy haciendo todos los días, pero que tengo que ir mejorando. Entonces, la repetición vivida de una manera como intensa y de una manera atenta, consciente, me permite el poder aprender. Entonces, hay que estar pendiente de uno. ¿Por qué? Porque permite conocernos y darnos cuenta. Entonces, porque si yo estoy ausente y de pronto me viene, yo qué sé, os habrá pasado mucho, a veces uno va por ahí, o está con alguien, o da lo mismo, está sentado, da lo mismo como esté, y de pronto a uno le surgen pensamientos o sentimientos, y dice, ¿y yo qué he pensado esto? ¿De dónde me ha venido? Y uno no entiende nada. Bueno, os pasa también, no creo que sea yo la única, ¿no? ¿Verdad que sí, vale? Que de pronto le vienen algunos pensamientos y dice, bueno, ¿y esto de dónde me ha venido? Es como si de pronto uno fuera un poco medium, que de pronto pasa por algo y uno lo recoge, ¿no? Disculpadme que use el término, pero bueno, pasan esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues en eso el Buda diría que, bueno, que tenemos, de alguna manera, nuestra mente no está bien techada, o sea, está un poco como con agujero, las cejas no están bien puestas y por ahí entra cualquier cosa, ¿no? Entonces, volvemos, tenemos que construir nuestra casa interior, nuestra escultura, y entonces tenemos que estar atentos porque aparte, si estamos atentos y estamos alerta de ver cómo nosotros nos movemos y ante situaciones que vivimos, cómo las vivimos, qué se mueve dentro de nosotros, qué pensamos, qué sentimos, o cómo hacemos determinadas cosas, lo que nos gusta, lo que nos disgusta, ahí es donde tenemos elementos para poder trabajar y poder descubrir sobre aquello que tenemos que hacer especial hincapié y también descubrir grandes tesoros, ¿eh? Porque claro, uno con eso que está poniendo orden en su vida.
habéis visto cuando uno quiere poner orden, la habitación abre ventanas, empieza a lavar, es decir, que corra el aire, ¿no es cierto? Entonces uno, y aparte entra la luz y uno ve de todo, ve suciedad, pero ve también otras cosas. ¿Cuántas veces limpiando cosas os habréis encontrado con algo que habíais perdido hace mucho tiempo y de pronto lo encontráis y os da una gran alegría, ¿no? O de pronto algo que os emociona porque os recuerda cosas del pasado, es decir, que no solamente en ese conocimiento de uno mismo encuentra elementos que podría decir, porque uno piensa, oye, es que esto es como es el conocerse, se conoce uno y... No, el conocerse es alegría porque es tener algo sobre lo que trabajar. Eso nos hace sentir, por ejemplo, libres, nos hace sentir vivos y, por otro lado, descubrir cosas que a lo mejor hace mucho tiempo que tenía sepultadas, ¿no? Sueños que han quedado como dormidos ahí y, bueno, uno tiene que ir alimentándolos, ¿no? Y aprender principios fundamentales. Esto de las máximas viene fantástico, ¿no? ¿Cuántos de vosotros tendréis esos libritos con frases y de pronto abrís al azar a ver qué es lo que me toca, ¿no? De algún filósofo, ¿sí? ¿Verdad? Y entonces de algún filósofo y de pronto lee ese pensamiento y entonces ese pensamiento le sirve para de alguna manera conducirlo durante ese día. Y a veces, muchas veces, resulta que coincide con lo que uno está buscando, ¿verdad que sí? Eso pasa igual que con los libros, ¿no? Cuando uno está buscando algo, de pronto a uno le llama la atención un determinado lugar y va al lugar. Eso es lo que llamará Jung sincronicidad, ¿no? Entonces, quiero decir que ellos aconsejan también que las sentencias, ahí está el lugar, ahí tiene la finalidad de las sentencias. ¿Sabéis? Esas sentencias que hemos hablado, que son a veces cortas, pero muy claras, ¿no? Dice, hay que tenerlas presente, hay que recordarlas y grabarlas de alguna manera. Y no solamente grabarlas en la memoria, sino tratar fundamentalmente de ver cómo uno puede vivir esas cosas. Por ejemplo, en un momento determinado que uno esté pasado una situación un tanto conflictiva, de pronto le viene algo. Por ejemplo, si uno de pronto se encuentra con alguien que no tiene cierta afinidad y no hay cierto feeling, de pronto se encuentra, a lo mejor se acuerda de una máxima de Marco Aurelio que dice, hoy recuerda que te vas a encontrar con tal, con cual. Dice, es verdad, esto es humano, igual que les pasará a los otros conmigo. Entonces uno le da cierto grado de tranquilidad y de serenidad. Y ahora viene lo que es, y claro, todo esto de pensar y ver cómo nos movemos, quiénes somos, ir conociéndonos, trabajando, nos lleva a lo que es la meditación. Ellos usan también la palabra meditación, pero aquí hay que aclarar algo. El concepto de meditación que tiene la filosofía clásica no es la meditación entendida a la forma oriental, por ejemplo, puede ser como la meditación al estilo budista, que a lo mejor requiere determinadas asanas, determinadas posturas físicas, sino que fundamentalmente es un ejercicio de la mente a través de la imaginación y la intuición. Imaginación no es fantasía. Imaginación es pensar sobre algo, dándole una realidad y un cuerpo, y realmente se podría decir que lo podemos definir con una palabra que vamos a entender mucho más. Para ellos, meditación sería reflexión profunda. La reflexión es, el otro día justamente en clase lo estábamos comentando, ¿verdad, José? Estábamos sobre lo de la reflexión, que es fijaros, la misma palabra lo dice, reflexionar sobre nosotros mismos, o sea, flexionarnos hacia nuestro interior, ¿eh? O sea, meternos dentro nuestro. ¿Cuántas veces al día nos metemos dentro nuestro para ver cómo estamos, a ver cómo sentimos, a ver cómo pensamos, o meditar sobre determinados, o reflexionar sobre determinadas cosas? Vamos continuamente con estrés, con prisas, y eso, y van pasando el tiempo, va pasando un año, otro año, 5, 10, 20, y uno dice, madre mía, han pasado 30 años y yo ¿qué es lo que he hecho? Realmente. He vivido más o menos bien, no he tenido problemas económicos, mi familia bien, pero a nivel humano, o sea, uno siempre hay, fijaros, hay como un tilín dentro de uno que le dice que hago falta. Sobre esto de la meditación hay dos formas de reflexionar que son un poco curiosas.
Una de ellas es de corriente estoica, que nos dicen que ante las pruebas de la vida y en las adversidades hay que preverlas, o sea, anticiparse a los problemas. Aquí tiene un nombre latín, pero no lo voy a decir, que es lo menos importante. Es decir, que es anticiparnos a los problemas, es decir, los estoicos, ¿qué es lo que nos aconsejan? Que de pronto, en vez de dejar que de pronto vengan las cosas y nos cojan por sorpresa y reaccionemos de cualquier manera, que nos anticipemos y pensemos en las situaciones adversas que nos pueden surgir en la vida, dolorosas, como puede ser la enfermedad, la vejez, la tristeza, la muerte de un ser querido, todas esas cosas, ¿no? Pensarlas realmente, o sea, enfrentarlas, no tener miedo, porque uno, como no nos han acostumbrado a pensar en estas cosas, ¿vale? Pero es importante enfrentarlas porque eso está bien, porque si de pronto uno ve que tiene miedo, ya se está dando cuenta que tiene miedo. ¿Yo por qué tengo miedo? Y ahí empieza también a conocerse, ¿no? Enfrentar esas situaciones y hacer un ejercicio de imaginación. O sea, imaginarse a uno mismo el cómo mejor podría vivir esas circunstancias, cómo mejor podría resolver este problema, cómo me gustaría a mí, por ejemplo, actuar en este momento, cómo me gustaría a mí llegar al final de mi vida, cómo me gustaría que fueran esos momentos, qué me gustaría llevarme al otro lado. Todas esas cosas, esa es una manera de anticiparse. Bueno, los epicúreos no rechazan eso, pero ven las cosas de forma diferente, o sea, pensar en las bondades de la vida. Dice, mejor, pero no es esto, sino no pensar en cosas así negativas o feas, sino pensar, ellos utilizan la palabra placer, en los placeres de la vida, pero no es el placer que nosotros vulgarmente entendemos, ¿no? Sino se refiere a pensar en las bondades de la vida, en lo que la vida cada día nos está regalando y que nosotros no nos damos cuenta. Esa persona que nos quiere, que nos comprende, ese perro que es tan fiel, esa naturaleza que cuando nos ponemos a contemplarla nos produce esa serenidad y esa paz interior tan grande. Es decir, nos da la sensación de gratitud y aparte pensar en las bondades que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, en el pasado, en el presente, y darnos cuenta que dentro de esas bondades también hay fuerzas que hay dentro de nosotros. Y esas fuerzas, sacarlas, reconocerlas y decir, yo con esto puedo, porque si en otro momento pude, ahora también podré. Eso es otra forma de poder encarar más o menos lo mismo, ¿no? Y el examen de conciencia es fundamental para esto de la reflexión. Hacen muchísimo hincapié en esto, el examen de conciencia. Esto ya lo hacían los pitagóricos. Por la mañana, levantarse y antes de pegar el salto y empezar a lavarse los dientes, ducharse, qué tal, qué cual, de pronto detenerse y hacer otro ejercicio de imaginación y pensar, no solamente es como si fuera, a ver, voy a consultar mi agenda a ver cómo la tengo ocupada. No, no se trata de eso porque ya más o menos los trabajos los sabemos, sino como ya sabemos lo que vamos a hacer ese día, decir, verse a uno mismo. ¿Y yo cómo quiero vivir esto? ¿Cómo quiero hacer esto? Hoy me voy a encontrar con esta persona. ¿Qué es lo que le voy a aportar? ¿Qué es lo que le voy a decir? ¿De qué vamos a hablar? Algo que sea gratificante tanto para ella como para mí. O sea, es decir, anticipadamente ver lo que uno va a hacer y la predisposición con la que quiere uno vivirlo. Y al final, puede ser a la final de la tarde o por la noche, hacer otro examen de conciencia. ¿Qué va a ser ahora? Repasar todo lo que uno ha hecho. Y entonces uno se da cuenta, uy, aquí no conseguí lo que yo quería. Aquí sí, fíjate, mira, esto me aportó. Entonces uno ahí aprende de los errores y de los aciertos. Ahí es como uno va aprendiendo. Bien, y sigue con esto de la reflexión, la lectura y la escucha es muy importante. Aquí pongo que las obras escritas se leían en voz alta. Quiero decir que aquí voy a romper una lanza porque, vamos a ver, nosotros podemos, hay tantos libros de autoayuda, ¿verdad?
Posiblemente hayáis leído muchos que en un momento determinado os hayan impactado, os hayan ayudado, pero después eso se diluye, ¿verdad? Medio se olvida. Entonces, realmente, el libro, un libro en sí mismo, no cambia vidas. Puede aportarnos un rato agradable, nos puede aportar serenidad momentáneamente, tranquilidad, pero no es algo que permanece. De ahí que siempre la filosofía, ¿dónde se vivía? En las escuelas de filosofía, no iba cada uno por su lado. O sea, de pronto se reunían y entonces hablaba el maestro con sus discípulos, porque el maestro era un guía espiritual a nivel filosófico, y entonces era muy importante la relación maestro-discípulo y también discípulo con otros condiscípulos. Y yo hago la alusión a la palabra discípulo porque es la que usaban. Entonces, esto era importante. Es decir, la transmisión fundamentalmente en el mundo clásico de la filosofía era oral. De hecho, la mayoría de los filósofos, entre ellos Platón, no estaban de acuerdo con las obras escritas. Y claro, me podéis decir, pues oye, ya podía estar en desacuerdo porque escribió más de 30 diálogos, ¿no? ¿Dónde viene ese desacuerdo? Bueno, eso tiene una explicación. Normalmente las obras escritas son como una prolongación de esas clases, es como una especie de eco de lo que enseñaron en su momento, pero el libro me puede inspirar, pero es algo que está como dormido, medio muerto, disculparme, ¿vale? ¿Por qué? Porque de pronto me entra una duda y ¿a quién se la pregunto? Si se la pregunto al libro no me la va a contestar. Y si a mí me faltan elementos, pues tampoco me lo voy a poder contestar muy bien. O sea, también en ese mundo clásico habían, por ejemplo, gente que se convertía, esta palabra también la usan mucho, convertir, que viene de conversio, que es girar, dar un cambio. O sea, leían algo de un filósofo en concreto y les cambiaba la vida en ese momento, pero no se detenían ahí. ¿Sabéis lo que hacían? A ver, ¿quién lo adivina? De pronto se iban a conocer a ese filósofo porque querían dialogar con él, querían discutir en el mejor sentido de la palabra, querían preguntarle y para que les contestara las dudas que le habían surgido, porque evidentemente tenemos que partir de algo. El ser humano es un ser social. Pensemos, hemos venido y estamos ya, nacemos en una familia, en una sociedad, es decir, eso tendrá algún sentido de ser. Y de hecho los grandes valores que tenemos que realmente cultivar, uno de ellos que nos queda bastante, es el de la fraternidad. Ya sabemos lo que está ocurriendo entre los seres humanos, ¿no es cierto? Pero ellos normalmente lo que hacían incluso es leer en voz alta esas enseñanzas. Y de hecho cuando leáis algún libro de filosofía, vais a ver que incluso sobre el mismo tema, el mismo autor, a veces uno puede encontrar como matices diferentes, incluso a veces aparentemente pueden parecer contradictorios, pero no es así, es que cada uno de esos escritos, la enseñanza que está lanzando va dirigido a un determinado público, a determinados discípulos, porque también en la enseñanza había una jerarquía. Es decir, jerarquía, esto que era un elitismo, separatismo, no, es muy sencillo. A un niño pequeñito de un año, yo qué sé, de meses, no le vais a dar un bocadillo de jamón con queso. Todo lleva un proceso, en el conocimiento lo mismo. Entonces, de hecho, en las propias escuelas sabéis que había una enseñanza que se denomina más exotérica, muy importante también, en el sentido de que planteaba elementos de la vida y tal, y había como una parte más esotérica, por ejemplo, que estaba más limitado a un grupo de gente que estaba interiormente preparada moralmente para poder recibir esa enseñanza. Es decir, eran muy cuidadosos en que cada uno recibiera aquello que tenía que recibir. De hecho, muchas veces nosotros leemos cosas y no las entendemos. Pues si no las entendemos es porque aún nos faltará un poquito para poder aprender eso. Entonces, la escucha era muy importante, ya sea del maestro que nos habla, ya sea de los otros compañeros de ruta, que nos pueden dar perspectivas de la vida,
con matices diferentes al nuestro, pero ahí está realmente la riqueza de lo que es la fraternidad. Imaginaros que todos fuéramos iguales. Primero, que sería un aburrimiento total. Segundo, que creo que habría muchos problemas. Y tercero, que no podríamos aprender. El ser diferentes nos hace darnos cuenta de que hay otras maneras de concebir las cosas y la vida. Y entonces a nosotros nos amplía la visión del mundo. Viene el diálogo, también era muy importante, esto viene como consecuencia de lo anterior. Es bien con el maestro, con uno mismo, con los demás, de ahí que en este momento se hable mucho de la escritura. Hay uno de los ejercicios también filosóficos que se hace mucho hincapié en determinados filósofos del mundo clásico, y es la escritura. ¿Sabemos por qué? Aparte de todo lo que pone en funcionamiento, sabemos que ahora hablan psicológicamente y todo lo demás. ¿Qué pasa cuando uno escribe? Cuando uno dice, voy a reflexionar sobre este tema. No es que uno haga la lista de la compra. A ver, falta 1 kilo de patatas, voy a comprar 2 bris de leche. No, no, no. Es escribir algo sobre algo que para nosotros sea importante. Aquí uno tiene mucho cuidado a la hora de escribir. Uno escribe algo y a veces tacha. Dice, no, no, y vuelve otra vez a escribir. O sea, uno está dialogando consigo mismo. Y la escritura nos hace detenernos, no ir tan aprisa, tan acelerado, y pensar en lo que vamos a escribir. Porque lo lean o no lo lean, nos da la impresión de que alguien lo está leyendo. O si no, cuando lo hagáis, fijaros que esa es la sensación que uno tiene. Y entonces cuida más las palabras que usa, el cómo las usa, el cómo quiere explicar determinadas cosas. Entonces, a veces no le llega la palabra verdad y de pronto uno quiere encontrar la palabra, busca un sinónimo, o de pronto dice, ay, vamos a ver, es que yo esto lo entiendo, pero no sé explicarlo. ¿Verdad que nos ha pasado muchas veces? A ver, y de pronto uno hace un ejercicio y empieza a escribir, pum, 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 y dice, no, aún no, y otra vez vuelve. Eso es un ejercicio que es muy bueno. Y también hay otro que está un poco dentro del examen de conciencia. Tener como un diario, algunos filósofos decían diariamente, mensualmente, semanalmente, pero es ir como haciendo un repaso de todo lo que ha ido uno viviendo, con los problemas que se ha encontrado y con esas grandes o pequeñas victorias que ha podido conseguir. Y eso es muy bueno porque fija interiormente. ¿Cómo decías? Reflexión, claro, claro. Entonces, por eso es muy importante la escritura. Y lo que hace, según Platón, es ayudar a ejercitar la mente. Pero quiero aclarar esto de la mente. Normalmente nosotros la mente que utilizamos es una mente que podríamos denominar muy egocentrista, ¿no? Muy egoísta, porque uno que piensa, a ver, ¿qué es lo que voy a comer? Porque a ver qué es lo que me gusta. A ver, ¿esto lo podré comprar más barato? A ver, ¿qué voy a hacer para que esta persona se fije en mí? A ver, ¿cómo puedo hacer para que esto me salga bien? ¿Habéis visto todo eso? Yo. Esa mente que normalmente utilizamos está muy centrado en uno mismo, pero los filósofos dirían que hay dos tipos de mente. Imaginaros como una especie de esfera, ¿vale? Y entonces que la ponemos, me va a hacer otra vez ruido, debajo de aquí, no, aquí no. Entonces llega aquí la luz y entonces una parte está iluminada por arriba y la otra parte está en sombra. Entonces dice que esa parte de sombra sería la parte que normalmente nosotros utilizamos. Por tanto, utilizamos, yo qué sé, realmente menos del 50%. Hay un potencial que hay en nosotros a nivel mental que lo tenemos totalmente desechado y que sería una mente que no es tan egoísta, que ella piensa en algo que no es uno, en los demás, en la naturaleza, en cómo ser mejor, en cómo ser más generoso. Entonces, eso es lo que ellos también potencian. Es decir, cuando hablan de ejercitar la mente, no es un elemento meramente intelectual, porque si nos quedamos en lo intelectual, nos quedamos en la mente que siempre utilizamos, sino es trascenderla a través de esos valores, tratar de salir de nosotros y ya
fijarnos de que hay un mundo que nos rodea, de ver qué es lo que yo puedo hacer, qué puedo yo aportar a la sociedad para que pueda mejorar en conjunto, porque claro, uno dice, y bueno, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, uno siempre puede hacer algo, es lo que decía Confucio, ¿no? Uno, pues, si por ejemplo nace en una familia y vive adecuadamente las cosas en la familia, eso repercute en la sociedad en el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo tiene una repercusión. Lo que pasa es que nosotros, vamos a ver, como somos un poquito materialistas, no creemos en el mundo mágico, pero el mundo mágico existe y en cada uno de nosotros hay pues una magia que podemos transmitir, aunque no digamos las cosas, sino es simplemente por nuestra manera de vivirlas. Esa que nosotros a veces llamamos vibraciones, eso que es bueno, que es generoso, esa expansión que sale de nosotros va produciendo un efecto. Fijaros, si todos estamos así, estamos combatiendo lo contrario. Y bueno, ya aquí viene una cosa que uno dice, ¿y aquí qué quiere decir eso de aprender a morir? A ver, esto de aprender a morir. Bueno, Platón decía que cuando uno muere, de alguna manera comienza a nacer. Misterio, habrá que preguntarle a Platón. Cuando nos vayamos al otro lado, igual que Sócrates decía que cuando iba a morir, si de que os estáis quejando y estáis llorando, si yo cuando me vaya me voy a encontrar con los héroes, voy a encontrarme con tal, con cual les voy a preguntar, pues nosotros le preguntaremos a Platón, si nos encontramos con él, a ver qué es lo que nos puede contestar, ¿no? Entonces, eso de aprender a morir, él decía que cuando nacíamos comenzábamos a morir, y es verdad, va pasando el tiempo y cada día es un año menos. Sabéis que las células mismas van envejeciendo, o sea que desde cierto punto de vista es así. Entonces hablaban los filósofos, Platón y otros tantos, de que la filosofía era un aprendizaje para morir, pero bien. Eso, para morir bien. Esto tiene dos razones. Una de ellas es que si nosotros pensamos en la muerte, fijaros que dice aquí, Epicteto dice, si piensas en la muerte todos los días, no te verás asaltado por pensamientos bajos ni deseos excesivos. Y Epicuro dice, actúa como si cada día fuera el último para ti. De esta manera te mostrarás agradecido por cada nueva hora vivida de más. Marco Aurelio. Es preciso actuar, hablar y pensar siempre como alguien que en cualquier momento puede abandonar la existencia. Fijaros que si nosotros tuviéramos más presente la muerte, pero estamos en una sociedad que tiene miedo a la muerte. ¿Sabéis por qué tiene miedo a la muerte? Porque no se conoce a sí mismo. Bien, porque tiene miedo a la vida. Quien tiene miedo a la vida, tiene miedo también a la muerte. Entonces, el aprender a morir, según estos filósofos, en lo que consiste es en pensar, vamos a ver, si este fuera el último día que yo vivo, que eso nunca se sabe. Lo que pasa que, claro, las cosas malas o desgracias le pasan a otros, hasta que a uno le pasa y dice, pues esto puede pasarme a mí también. Pero, vamos a ver, uno dice, bueno, aún me quedan por lo menos 20 años, otro 40, otro 50. Bueno, ¿y eso quién lo sabe? ¿Sabéis que en cualquier momento la vida da un giro en segundos y cambia todo? Si ahora yo me marchara, ¿estaría yo bien marchándome yo ahora? ¿Habría hecho lo que realmente yo quiero hacer? ¿Habría hecho tal vez realidad aquellos sueños que ya desde hace mucho tiempo voy arrastrando, pero siempre los voy postergando y digo mañana, mañana, y ya han pasado ya 20 o 30 años? Si yo pensara más en esa muerte que puede aparecer,
o reflexionara sobre ella, tal vez me diera cuenta de que hay cosas que pasan y hay otras cosas que no pasan. Y lo que nosotros normalmente vivimos es perecedero, es efímero. ¿Cuántos casos hay de gente que ha enfermado mortalmente? Una enfermedad crónica muy importante, X, no digamos nombre, da lo mismo, cada uno que piense lo que quiera, y de pronto oímos a esa persona que dice: esta ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Y uno se queda. Es que esa situación que le ha golpeado de pronto y tan fuerte, le ha hecho tambalearse y de pronto empezar a ver cosas que antes no veía. Hay muchísimos casos así, tantos aquellos que lo han dicho como aquellos que nos lo dicen. Es decir, ¿qué se dan cuenta? Pues todos tienen un denominador común. Se han dado cuenta de que han estado de alguna manera perdiendo la vida en cosas que realmente no tenían importancia. Se han estado preocupando por cosas que no tenía sentido que se preocuparan. Volvemos a aquello de que lo que depende de nosotros y lo que no depende. Y que su vida siempre ha estado invertida. Y entonces ahora dicen, bueno, ahora yo voy a vivir la vida de una forma diferente. Y a lo mejor en esos meses o pocos años que le quedan de vida, lo vive con más intensidad que a lo mejor esos 30 o 40 que anteriormente ha vivido. ¿Os acordáis de ese cuento que contaba, quién era? Jorge Bucay, creo que era, ¿no? Que contaba un cuento, que siempre se hace de eco, que de pronto en un momento determinado visitó un lugar y que visitó el cementerio donde había unas lápidas y estaban, claro, como siempre están las fechas, ¿no? Y él haciendo cuentas, y al principio no le llamó mucho la atención, pero mirando una, mirando otra, dice, uy, aquí la gente que joven muere. Dice, no, es que aquí lo que registramos son aquellos años que cada uno de ellos vivieron de verdad y con conciencia. Y eso realmente es lo importante. Por eso, eso de plantearse lo de la muerte, no es ya la muerte en sí misma, sino que todo es efímero. Nosotros vamos a ver. Hay una película también que alguno de vosotros habrá visto de No te mueras sin decirme dónde vas, os la recomiendo a quienes no la conocéis, de Eliseo Subiela, que es muy buena. Argentina se llama, no, si quieres tomar nota, No te mueras sin decirme dónde vas, que bueno, ahí hay un personaje muy gracioso, pero es que es verdad, dice, en la vida tenemos muchas muertes. Todos los que estáis aquí habéis tenido seguramente alguna muerte, donde habéis vuelto a nacer y ya no sois exactamente los mismos. Y si miráis retrospectivamente aquello que fuisteis, os resulta, yo qué sé, como si fuera otra vida. ¿No será así lo mismo lo que nos ocurre cuando nos vayamos de aquí? Por eso es importante pensar en la muerte, ¿no? Y bueno, cambia nuestra perspectiva de la vida, nos ayuda a vivir el momento presente. Eso de vivir el ahora, habéis visto, disculpadme con todos mis respetos, pero todos estos de autoayuda, del vivir el momento, todos han copiado a los clásicos. O sea, quiero decir, no es que esté mal, lo que quiero decir que no está mal, quiere decir que la filosofía de los clásicos es atemporal y sirve para todo momento, ¿no? Entonces, es vivir el presente con intensidad y tratando de sacarle el mayor jugo, decir, vamos a ver, ¿cómo lo puedo vivir de la mejor manera posible, este instante ahora mismo que estoy viviendo? Y bueno, ya últimos pensamientos, que hay algunas cosas aquí. Fijaros lo que dice, hablando de cómo tenemos que enfocar las cosas en la República, Platón comenta, dice, lo mejor es conservar la tranquilidad en lo posible ante el infortunio, sin irritarse, dado que no está claro lo que conllevan de bueno o malo tales sucesos, y que no se adelanta nada encolerizándose. Además, ningún asunto humano es digno de sembrar en nosotros gran inquietud. Hay que acostumbrar al alma a darse a la curación rápidamente,
y a levantar la parte caída y lastimada, suprimiendo la lamentación con el remedio. Y ya concluyendo lo que es esta charla, era comentarnos que dentro de cada uno de nosotros hay una estatua que esculpir. Hay una hermosa estatua, cada uno tendrá que descubrir cuál es. Tendrá que ponerse como un artesano, manos a la obra, pum, 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 pum. Pero eso sí, en la vida no hemos venido solos, necesitamos ayuda de la filosofía y de los filósofos que han recorrido un poquito más el camino, están por delante un poquito de nosotros y nos pueden indicar, nos pueden decir por aquí, y después ya nosotros somos los mismos que vamos a recorrer ese camino. Y finalizando, aquí agradezco a Beatriz, que ayer justamente tuvimos una tertulia aquí preciosa, filosófica, hablando de la filosofía y los filósofos, y que la filosofía es la música que se hace con el alma, y aquí ha escrito algo, es un poema de Juan Ramón Jiménez que dice: yo soy este que camina a mi lado, a quien no veo, a quien a veces logro visitar y a quien en otras ocasiones olvido, que permanece calmado y silencioso mientras hablo y perdona gentilmente cuando odio, que camina donde no estoy, pero que permanecerá de pie cuando yo muera.